Yo creo que Daniel va a venir un poquito más tarde, pero está bien. Entonces ahí está, que ya es la sección 5.4. Ya hemos visto un montón de la sección 5.4, cómo evaluar integrales indefinidas y definidas. Ya la otra semana vamos a ver la regla de la sustitución, que es uno de los temas más desafiantes, pero es uno de los más interesantes. Les he mandado varias sugerencias de problemas. Y ahí está, esto es lo que tenemos. Cuando queremos encontrar una integral definida o indefinida, siempre tenemos que encontrar la antiderivada de la función de f minúscula. Entonces, como esta es antiderivada, f' de x es igual a f de x. Entonces, nuestro teorema fundamental del cálculo, la segunda parte que nos permite evaluar integrales definidas, nos está diciendo que la integral de f de x de a a b va a ser igual al valor de la función antiderivada de cuando x es igual a b y la diferencia de la función antiderivada cuando x es igual a a. Entonces aquí podemos observar algo. Como f minúscula es lo mismo que f mayúscula prima, si reemplazamos esta f minúscula por f mayúscula prima, aquí lo que tenemos es una razón de cambio. Entonces vamos a indicar que f' es una razón de cambio. Bueno, es la razón de cambio de f mayúscula respecto a x. Voy a poner aquí es la razón de cambio de f respecto a x. Y esto es lo que nos va a proporcionar la aplicación. Esto que estoy escribiendo aquí es prácticamente el teorema del valor neto. Y el teorema del valor neto no se utiliza mucho porque, como es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, casi que se usa de manera inconsciente. Pero lo único es que hay que recordarse de que hay varias aplicaciones donde uno tiene que interpretar los problemas y decir, bueno, me están dando una razón de cambio y quiero ver el cambio neto en el tiempo o en un intervalo, integro la derivada. Entonces aquí vamos a tener que la integral de una razón de cambio es el cambio neto. Entonces este es otro problema donde la integral y la derivada se cancelan, pero se cancelan de una forma un poco diferente. Estamos diciendo que la integral de la derivada es la función original. Ahora aquí, como tenemos una integral definida, en vez de tener la función original, vamos a tener el cambio neto. Entonces esto de aquí es el cambio neto. Generalmente cuando estamos haciendo análisis o modelos, lo que vemos es cómo cambian una cantidad de manera neta, cómo aumentan los costos de manera neta, cómo se desplaza algo respecto a una posición de equilibrio o respecto a un valor original. Este f' es la razón de cambio. Y esto es solo para mencionar, digamos, estoy mencionando este resultado para el teorema fundamental del cálculo parte 2, para poder introducir una cantidad innumerable de aplicaciones. La aplicación donde nos vamos a estar enfocando la mayoría del tiempo durante esta clase va a ser el desplazamiento. El desplazamiento simplemente va a ser la posición neta de un objeto. Y esta posición neta, si conocemos la velocidad del objeto, la velocidad es la razón de cambio de la velocidad, cómo está cambiando la velocidad en una unidad de tiempo. Entonces simplemente integramos la velocidad para obtener el desplazamiento. Tenemos varios problemas empresariales, como digamos un costo neto. Y este costo neto, lo que vamos a ver es que si conocemos el costo marginal, podemos ir viendo, cuánto nos está aumentando los costos cada unidad adicional.
empezando de una cantidad de x1 a x2. Entonces, en vez de ir sumando todos estos costos marginales, simplemente podemos integrar esta expresión. Gracias. Y esto nos va a dar el costo neto. Creo que Daniel no vino. Bueno, Daniel en algún momento va a tener un curso de verano. No va a estar disponible durante 2 semanas. Entonces aquí integramos simplemente el costo marginal. La diferencia entre entregar el costo marginal va a ser igual al costo de producción cuando se producen x2 unidades y menos el costo cuando se producen x1 unidades. El libro tiene un montón de aplicaciones, tiene una cantidad de aplicaciones, pero todo al final resulta de que encontramos una razón de cambio y luego integramos esta razón de cambio. Entonces aquí tenemos que si la población está cambiando una razón de cambio P'(T) e integramos esta razón de cambio, que no es una tasa de crecimiento, pero es bastante parecida. Simplemente integramos estas cantidades, encontramos la integral de la derivada, que va a ser P mayúscula, y evaluamos en T2 y en T1. Entonces, como pueden ver, sigue siendo la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, pero ahora con interpretaciones adicionales. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el desplazamiento de una partícula. Yo creo que aquí hay 11 estudiantes en esta clase. Desplazamiento de una partícula. Entre 1 segundo y 8 segundos. Si su velocidad, vas a tener que subir. Es esta función. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora para el desplazamiento? Integramos. Y esto es todo. Aquí en algún momento voy a andar hablando un montón de aplicaciones. Van a haber varias cápsulas informativas. Obviamente estos problemas, lo único que tienen que hacer es interpretar, bueno, si integro la velocidad, voy a obtener el desplazamiento. Tenemos ya los límites de integración de 1 a 8 segundos. 2 por t a la menos 4 tercios dt. Y luego simplemente integramos esta expresión. ¿Cómo la podemos integrar? Simplemente hagamos menos 4 tercios más 1, que sería menos 1 tercio. Sí, esto cambiaría a menos 1 tercio. Tenemos... Ese menos 1 tercio tiene que pasar a dividir. Ajá. Entonces 2 dividido menos 1 tercio va a ser igual a menos 6. T es igual a 1 y T es igual a 8. Y aquí ya solo evalúo el valor de esta integral, no es tan complicado. Hay una raíz cúbica ahí, una raíz cúbica de 1 que es 1, menos 6 por 1 dividido la raíz cúbica de 8, menos 1 la raíz cúbica de 1. Como pueden ver, aquí la calculadora no es tan necesaria. Menos 6 dividido 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Y esto es igual a 3 metros. Entonces aquí lo que está sucediendo es que estamos esta partícula está empezando en un punto inicial. Y luego entre los 1 y 8 segundos se va a desplazar 3 metros. Entonces esta era su posición durante 1 segundo. Y a los 8 segundos esta era su posición. Y la diferencia neta me da 3 metros.
Ahora, obviamente el desplazamiento puede ser negativo, como hemos visto, no hemos tenido integrales con valores negativos. El desplazamiento puede ser negativo. Y esto nos puede pasar de varias formas. Nos puede pasar si en todo caso la partícula empieza aquí y luego en vez de desplazarse hacia la derecha se desplaza a la izquierda. Entonces aquí, digamos, la distancia sería positiva porque el segmento de esta línea recta se puede medir y nos da un valor positivo, pero aquí el desplazamiento sería negativo. Ese es negativo. Ahora la distancia sería positiva. Todavía no he mencionado la distancia, pero estoy haciendo estos bosquejos para que puedan ver, empezar a vislumbrar cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia. Puede haber otro caso que, digamos, empiezan aquí, luego en un tiempo intermedio llegan a este punto y eventualmente empiezan a regresar al punto de origen. Entonces digamos que terminan acá. Aquí el de sí. Aquí cuál sería la distancia si tenemos de aquí para acá y de acá para acá. Es nuestra posición neta. Entonces aquí nuestra distancia nuestro desplazamiento es prácticamente cero. Ahora la distancia es este segmento azul, casi cero. La distancia no es cero, en la distancia tenemos que sumar de aquí para acá y luego la parte roja. Entonces la distancia va a ser mucho mayor. Entonces la distancia es el segmento de recta negro más el segmento de recta rojo. Y como van a ver, esa cantidad siempre va a ser positiva, o en el peor de los casos es cero, pero prácticamente la distancia solo va a ser cero si la velocidad es cero durante todo el tiempo que la partícula se está moviendo. Bueno, ahí no se estaría moviendo, estaría completamente en reposo. Pero con el desplazamiento puede pasar de que la partícula hace esto, luego hace esto otro, luego hace aquí y luego regresa acá. La distancia sería cero, pero ya la distancia serían estas 4 vueltas, mientras que el desplazamiento sería cero. Entonces, por más que den vueltas y regresan al punto de origen, van a tener un desplazamiento de cero porque su posición neta no cambió. Si nadie los estuvo observando, es prácticamente como que no se hubieran movido. Entonces ahorita voy a escribir esta nueva cantidad bastante relacionada con el desplazamiento, que es la distancia, y esta va a ser conocida como la magnitud del desplazamiento. Entonces esta cantidad siempre va a tener valores positivos o cero. Se va a conocer como la integral de la rapidez, y la rapidez está bastante relacionada con la velocidad, con la única diferencia de que es el valor absoluto de la velocidad. Entonces ahora la distancia es simplemente la integral de un tiempo a un tiempo b del valor absoluto de la velocidad. Y ya han visto en el corto que cada vez que uno tiene que trabajar con integrales de valores absolutos, la integral se complica un poco porque hay que ver cuando la función tiene valores negativos y positivos. Para valores negativos hay que multiplicar la función por -1 para que esos valores se sigan manteniendo positivos. Tienen que quebrar la integral en regiones donde esa función tiene valores negativos y tiene funciones absolutos, y ya después de quebrar la integral ya pueden encontrar el área sin ningún problema. Entonces ahorita ya les mencioné un poco de la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento. El desplazamiento es positivo, pero quiero volver a retomar este tema por medio de las fórmulas de integración para terminar de hacer la comparación. Y también es bueno interpretar todas esas integrales, no hacer los ejercicios sin tener una idea de qué es lo que en realidad estamos haciendo. Entonces este es el desplazamiento. La distancia ahora es esta misma fórmula, pero la integral de AB.
Entonces ahorita si dibujo una función que se está moviendo de esta manera, vamos a subir acá, vemos aquí primero la velocidad está aumentando, luego disminuye, luego aquí nos estamos regresando al punto de origen, pero vamos a estar un gran intervalo de tiempo en la dirección contraria. Eventualmente volvemos aquí y eventualmente vamos a tener aquí una pequeña área. Entonces aquí es el tiempo A y aquí es el tiempo B. Si todo esto lo planteamos como un problema de área, aquí va a haber una primera área, un área 1. Voy a poner aquí que Y es B de t y los ejes es el tiempo contra la velocidad. Aquí vamos a tener un área negativa con una magnitud bastante alta, o mucho más alta comparada con las áreas azules. Tenemos una tercera área y tenemos una cuarta área que vuelve a ser negativa. Entonces ahí está, ¿cuál sería el desplazamiento si lo queremos expresar en términos de estas áreas? Es la resta de las áreas, o sea, de las áreas positivas, sí, con las negativas. Sí, pues exactamente. Entonces aquí digamos esta primera área es positiva, se suma sin ningún problema. Esta integral no discrimina entre valores positivos y negativos, entonces esta área la va a considerar como un valor negativo. La tercera área va a ser positiva y la cuarta área va a ser negativa. Entonces posiblemente aquí este desplazamiento sea negativo, solo porque esta área negativa es mucho más grande que estas dos azules. Ahora la distancia, aquí sí vamos a tomar en cuenta, bueno, esta integral me está dando valores negativos, pero como aquí solo estamos obligados a tener valores positivos, para el área 1 y área 3 no hay ningún cambio. Estas se siguen sumando, pero ahora el área 2 y el área 4 en vez de restarse, se suman. Entonces aquí pueden observar que la distancia generalmente va a ser mayor o igual, bueno, la distancia es mayor o igual a al desplazamiento. Entonces esta es la forma como se distinguirían de distancia y desplazamiento desde el punto de vista de una integral definida. Entonces ahorita voy a continuar con otro problema donde vamos a empezar con desplazamiento y eventualmente nos vamos a pasar a distancia. Ejercicio 2, un vehículo alrededor de un circuito. Bueno, esto no sé si es un circuito porque no está dando vueltas. Tiene la función de velocidad. De 27 menos 3t al cuadrado millas por hora. Entonces esto es más que todo, este vehículo se dirige primero a un destino A y eventualmente cuando la velocidad es negativa este vehículo se va a dirigir a un destino B. Entonces es más o menos lo que estamos modelando aquí, yendo de A y luego recorriendo el otro extremo de la ciudad. Entonces primero solo estamos interesados en encontrar el desplazamiento de este vehículo. Durante las primeras 3 horas. Muy bien, aquí esta forma como estoy escribiendo durante las primeras 3 horas les está diciendo que tenemos que integrar de un extremo a otro extremo. ¿Cuáles serían esos límites? Sí, de 0 a 3. Entonces esta es otra forma más abreviada. Millas por hora. Sí, millas por hora, sí, millas por hora. Entonces este problema de desplazamiento no es nada complicado. Generalmente los problemas de desplazamiento van a ser mucho más fáciles que los de distancia. Aquí voy a borrar la variable t porque lo que nos va a salir aquí es un número. Entonces esto simplemente es una s. Entonces integro de 0 a 3 la velocidad. Ya conozco la velocidad. Entonces aquí tengo 27 menos 3t al cuadrado.
Entonces esto simplemente es igual a 27t menos t al cubo. Y aquí ya solo me queda pendiente hacer unas evaluaciones. 27 por 3 menos 27, lo cual es igual a 27 por 2, lo cual es igual a 54. Entonces tengo ahorita que el cambio en la posición neta es de 54 millas. Entonces este es nuestro desplazamiento, 54 millas. Entonces de aquí para las 3 horas tenemos 54 millas. Entonces sí ha manejado un poco durante estas primeras 3 horas. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que vamos a continuar con un desplazamiento, pero ahora vamos a ver qué sucede si esta persona continúa manejando 6 horas más. Se va a volver algún problema mucho más interesante la interpretación. Entonces vamos a poner encuentre. Sí, es una parábola, sí, es una parábola que abre para abajo. Entonces se encuentra el desplazamiento durante las primeras 6 horas. Simplemente es otra integral con la única diferencia, bueno, aquí volví a escribir ese, pero no importa, con la única diferencia de que ahora tengo que integrar de 0 a 6. Aquí la única complicación que vamos a tener es en la evaluación de esta integral. La integral de 3t al cuadrado es t al cubo. Estamos reutilizando la misma función. Y ya simplemente evaluamos. 27 por 6 menos 6 al cubo. Voy a escribir esto como menos 36 por 6. Solo para hacer esta evaluación un poco más fácil. 6 por 27 menos 36. Es esta respuesta que sería igual. 27 menos 36. Y por 6 es menos 54. Este es un truco que uno puede hacer si uno no quiere hacer multiplicaciones complicadas, factorizar números comunes. Y 27 menos 36 es más fácil que hacer esta multiplicación, porque yo creo que aquí tendríamos 216 y aquí tendríamos que 108, 135, 162. 162 menos 216. Ajá, nítido. Pero como pueden ver, hacer esta multiplicación es un poquito más difícil que hacer esto. Pero entonces ahorita hay un gran problema acá, porque ahora tenemos un desplazamiento negativo. Entonces esto significa que estamos 54 unidades a la izquierda respecto al punto respecto a la posición inicial. Entonces estamos 54 unidades a la izquierda respecto a la posición inicial. Entonces, digamos, completando este diagrama, de 0 a 3 horas tenemos 54 millas. De 0 a 6 vamos a tener este cambio neto de 54. Yo creo que voy a mantener las mismas proporciones. Entonces esta sería la distancia. Aquí obviamente necesito completar un tramo. Entonces ahorita ya tenemos el desplazamiento. Es este menos 54, pero en realidad lo que está pasando es que primero manejamos 54 millas y luego nos desplazamos 108 millas a la izquierda. Entonces cuando calculamos el cambio neto es 54 menos 108, por eso es que estamos terminando en este punto. Y ahorita lo que estoy escribiendo es prácticamente resuelve el problema de distancia. El problema de distancia solo tengo que sumar estos dos segmentos de recta, el de 54 con este más largo de 108,
y esto me da una distancia de 162. Esta es una forma válida de resolver este problema, pero lo interesante de este problema es cómo resolverlo por medio de una integral. Entonces vamos a encontrar la distancia recorrida. Durante las primeras 6 horas. Y esta distancia recorrida, como vamos a empezar este problema, es simplemente la integral de este valor absoluto. Pero aquí está el gran problema de cómo integrar esta función. Sí, hay que partirla. Y ahí digamos, si lo trabajamos esto inicialmente, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo partimos esto? Lo podemos hacer sí, en el eje X. Menos 3, sí, menos 3t al cuadrado, sí, cierto. Esta es... Sí, menos 3t al cuadrado, si no, este es otro problema. Sí, es eso. Sí, es que aquí había integrado, sí. 27 menos 3t al cuadrado. Entonces este es el problema bonito, creo que es el problema más bonito de hoy. 27 menos 3t al cuadrado. Entonces creo que Juan Diego andaba mencionando que esta función tiene esta forma. ¿El nombre es Juan Diego o no? Sí, Entonces es una parábola que abre para abajo. Aquí tenemos un área positiva, pero desafortunadamente aquí tenemos valores negativos. Si en algún momento quisiéramos hacer esta gráfica se miraría como así. Entonces sería la gráfica del valor absoluto de la velocidad. Pero aquí lo que podemos ver es que lo importante es encontrar cuando la velocidad es 0. Cuando la velocidad la encontremos 0, vamos a poder hacer el análisis de signos, así positivo, negativo, y donde tengamos valores de la velocidad negativos, vamos a multiplicar ese resultado por menos para mantener todo esto positivo. Entonces esta velocidad es 0 cuando 27 menos 3t al cuadrado es igual a 0. Entonces esto es simplemente igual a 3, 9 menos t cuadrado es igual a 0, y vamos a tener dos valores cuando la velocidad es 0, más menos 3. Entonces aquí ya tenemos identificado el menos 3 y aquí el más 3. Para este problema prácticamente podemos obviar todo el plano izquierdo de esta función. No necesitamos valores negativos del tiempo. Yo creo que aquí necesito t. Podemos enfocarnos solo en esta parte. Pero en todo caso, si queremos ser bastante detallistas y determinar cuándo la velocidad es positiva o negativa, podemos incluir este punto, el menos 3 también, aunque no nos afecte nuestra respuesta. Entonces ahorita, ¿cuál es el valor de qué signo va a tener la velocidad cuando el tiempo es menor a menos 3? Sí, es negativo, porque vamos a tener un número negativo bastante grande, y 27 menos un número negativo se vuelve negativo. Un número negativo bastante grande. Ahora, de menos 3 a 3, este término negativo no va a ser tan grande. La mejor forma de determinar el signo es, si t es igual a 0, esta cantidad es igual a 27, esto tiene un signo positivo. Ahora, si tenemos 3, podemos utilizar un valor como 4 o un valor bastante grande. En este caso vuelve a ser negativo. Muy bien. Entonces lo importante aquí es cómo reexpresar esta integral, tomando en cuenta que tenemos que mantener el área siempre positiva. Sí, tenemos que partir la integral. De 0 a 3, como la velocidad es positiva, el valor absoluto se puede cambiar solo por b de t. Ahora, si nos pasamos al nuevo intervalo de 3 a 6, aquí tenemos que hacer un ajuste. Aquí, como la velocidad es negativa,
tenemos que multiplicar la velocidad por el signo negativo para que esta expresión sea positiva y nos dé un área positiva. Entonces ya tenemos esto, y aquí con este planteamiento ya prácticamente tienen el problema. No se sorprendan que en algún problema del corto del examen simplemente les pidamos que planteen cuál es las integrales que necesitan utilizar para calcular la distancia, porque ya después de esto el problema simplemente se vuelve de álgebra, de integrar un poco. Digamos, ya tenemos la primera integral, la integral de 0 a 3, ya la habíamos calculado en el inciso A. Esto es igual a 54. ¿Sí? En el menos bt podríamos cambiarlo a 6,3 en lugar de 3,6 y quedamos que es la misma derivada. Eso me gusta un montón, ya que eso está mucho más bonito. Me encanta eso. Entonces vamos a trabajar el problema de esa forma para evitar trabajar con los signos negativos. Esto está re bien, muy práctico, porque si no me gusta trabajar con dos signos negativos. Entonces muy bien, ahora tenemos esta expresión equivalente, y bueno, estas integrales las voy a ir evaluando una por una. De 0 a 3 ya la tenemos, pero la voy a volver a hacer. 27 menos 3t al cuadrado de t. Entonces esto va a ser igual a 27t menos t al cubo, la integral de 0 a 3. 81 menos 27 es igual a 54. Muy bien. Esta otra va a ser prácticamente la misma, va a ser un poco más tediosa de evaluar. Entonces aquí tenemos 27t menos t al cubo, la integral de 6 a 3. Entonces aquí solo hay que tener un poquito de cuidado. 81 menos 27 menos 27 por 6 menos 6 al cubo. Aquí pueden ver algo bien bonito. Esta integral como que ya la habíamos evaluado, como que es la integral de 0 a 6, solo que con el signo corregido. Entonces esta otra vuelve a hacer lo mismo, vuelve a ser un que es 6 por 27 menos 36. Aquí teníamos menos 54, aquí adentro vamos a tener menos 54, pero como tenemos un signo menos acá, aquí observan por qué agregamos el signo negativo. El menos 54 se vuelve positivo, entonces esto es igual a 54 más 54, lo cual es igual a 108, que era lo que les había mencionado en este problema, que este otro segmento, cuando nos vamos al otro lado de la ciudad, ahí estamos recorriendo un trayecto de 108 millas. Entonces simplemente la distancia es igual a 54 más 108, lo cual es igual a 162 millas. Entonces obviamente esta persona recorrió un montón y el carro lo va a resentir. El desplazamiento va, si les dice 0, posiblemente están pensando, esta persona no está manejando su carro. No, sí lo está manejando, pero lo que pasa es que tiene que dar una gran vuelta. Entonces ahorita solo voy a hacer una última parte de este problema, donde vamos a encontrar la velocidad y la rapidez a las 6 horas. La rapidez del vehículo a las 6 horas. Muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos la velocidad? Sí, pero no hay una forma más fácil. Ya les había proporcionado la función de velocidad al principio del problema. Les está diciendo que la velocidad del vehículo es la derivada del desplazamiento, pero pueden ver que aquí el problema es el desplazamiento. De sustituir el tiempo en la función original. Sí, eso es todo. La velocidad es simplemente sustituir. Sí, vamos a subir aquí. La velocidad simplemente vamos a sustituir 27 menos 3t al cuadrado. Entonces esto es simplemente b de 6. Por eso es que hice esta pregunta, porque esta pregunta es simple, pero como nos enfocamos mucho en integrales, en algún momento uno puede decir, bueno, pero ¿cómo se calcula esto? Entonces esto es 27 menos 3 por 6 al cuadrado,
lo cual es 27 menos, yo creo que 108, lo cual es igual a menos 81. Entonces esto pensarían de que van en reversa, pero no vamos en reversa, vamos a 81 millas a la izquierda, 81 millas por hora respecto a la posición donde empezamos. Entonces esto es la velocidad. La rapidez es simplemente el valor absoluto de la velocidad. Entonces esto va a ser igual a 81 millas. Entonces esta es una cantidad más práctica, es una cantidad que podemos comprobar viendo en el velocímetro. Sí, son 81 millas por hora. Y digamos, esto sería todo de este problema. Como pueden ver, es un problema bastante extenso, pero ilustra la diferencia entre distancia y desplazamiento. Y aquí obviamente vamos a continuar con más problemas. Vamos a recordar cómo calcular desplazamiento y velocidad si nos dan la aceleración. La aceleración no sale integral de la aceleración más a la velocidad, la integral de esa velocidad pasa. Sí. Desplazamiento. Sí, eso es todo. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a conectar otra vez las ideas de derivación e integración. Entonces voy a hablar de desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, por ejemplo, si les doy la aceleración, ¿cómo puedo encontrar la velocidad? Dándome dada la aceleración. La velocidad es simplemente la integral de la aceleración o la antiderivada. Antes esto es bastante bonito porque ya podemos encontrar la velocidad sin ningún problema. Como observamos ya, si tenemos la velocidad, podemos encontrar el desplazamiento en cualquier tiempo si integramos la función de velocidad. Entonces lo bonito es que aquí obtenemos todas estas cantidades integrando. Y si solo conocen la aceleración, encontraríamos el desplazamiento integrando dos veces. Integrando una vez para la velocidad y integrando otra vez para obtener el desplazamiento. Y no solo tenemos esta relación, porque también, digamos, ¿cómo puedo obtener la velocidad si conozco el desplazamiento? Es la derivada. ¿Y cómo puedo obtener la aceleración si tengo la velocidad? Entonces todos estos resultados, esto es igual a la segunda derivada. Entonces todos estos resultados también los puedo obtener sin ningún problema derivando. Entonces aquí podemos ver otra vez cómo las integrales y las derivadas se relacionan. Digamos, la integral de la derivada de la velocidad sería simplemente la velocidad, porque uno calcula la derivada de esa velocidad, se vuelve aceleración, pero después uno integra, regresamos otra vez a velocidad. Y así es como se relacionan estas dos cantidades, que aquí vamos a empezar a hacer, me falta una definición más, digamos rapidez y velocidad. La velocidad es la integral de la aceleración, pero ahora la rapidez, que la voy a denotar como el valor absoluto de v, es la integral de av del valor absoluto de la aceleración. Esta no sé qué tanto la vamos a usar, pero si en algún momento queremos calcular la rapidez, simplemente integramos el valor absoluto de la aceleración. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Por aquí tenemos un montón. ¿Dónde está este problema? Es el problema cuando... sí, aquí están, ven. Vamos a continuar con ejercicios. Lo bueno es que después de esta sección ya van a estar bastante familiarizados con las reglas básicas de integración. Un cohete en órbita tiene una aceleración de
t al cuadrado por 60 dividido t menos 36 pies por segundo al cuadrado. Entonces vamos a encontrar la posición del cohete. Si este se encuentra en reposo, inicialmente en reposo, y su posición inicial es 0. Vamos a poner una posición inicial un poco diferente para que el problema sea un poquito más interesante. Muy bien, de 32 pies. Entonces ahorita lo único que tenemos que hacer es utilizar estas fórmulas de aquí. ¿Qué información conocemos? Ya conocemos la aceleración, pero estas cantidades iniciales que nos están diciendo respecto a la velocidad y a la posición. ¿Se van a sumar? ¿Se van a restar? Sí, más que todo lo que nos están... ¿Es la parábola otra vez? Sí. O sí, esta se va a volver una parábola. Con el 36, porque con esa se cancela. Se cancela, sí. Sí, ahorita más que todo una posición, lo que nos está diciendo el... 36, la velocidad integral, o sea, la velocidad es cúbica. Sí, es cúbica. La velocidad es cúbica. Sí, hay unos cohetes que tienen velocidades cúbicas porque a medida que van llegando a etapas posteriores van perdiendo peso, y al quitar ese peso ya tienen un aumento en su aceleración. Pero el problema es que van quemando combustible y eventualmente ya no van a tener aceleración, y ese va a ser el momento en el que el cohete va a caer. Entonces, digamos, la posición inicial nos está diciendo, bueno, ¿cuál es la posición en la que se encontraba el cohete cuando el tiempo era igual a 0? Entonces esto es igual a 32. Ahora, digamos, esta información la necesito porque cuando uno calcula integrales indefinidas, uno siempre tiene constantes de integración, pero tanto la velocidad como el desplazamiento tienen que ser unas funciones únicas. Entonces esta información nos permite tener una función única. Pero ahorita vamos a tener un problema. ¿Cuál es la velocidad inicial? Aquí tenemos otra frase que es necesario traducirla. ¿Qué significa que algo se encuentra inicialmente en reposo? Sí. Y en términos de velocidad. Sí. La velocidad es 0. Entonces estas dos piezas de información nos van a permitir encontrar las funciones de velocidad y desplazamiento. Entonces ahorita lo primero que voy a encontrar es la velocidad, la integral de la aceleración. ¿Y cuál sería esta integral igual a? Y solo tengo que hacer un pequeño paso de álgebra previo a integrar. No les recomiendo usar ninguna regla sofisticada de integración, sino simplemente multiplicar. 60t menos 36t al cuadrado. tt. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál sería esta integral? 30t pero la posición del cohete después de... en el tiempo, digamos, la posición y velocidad en cualquier tiempo de su trayectoria. ¿Aquí me falta algo o no? Sí. Ahorita, como vamos a observar, esta constante no va a tener ningún valor, pero solo porque la velocidad inicial es 0. Esa posición ya tiene un valor constante que es la 32. Sí. Ahí sí va a ser 32. Entonces aquí cuando evalúen en el tiempo 0, esta cantidad es 0 menos 0 más 6, todo esto es igual a 0. Entonces el valor de esta constante es igual a 0. Ahora, si tenemos diferentes velocidades iniciales, el valor de esta constante va a ser igual a la velocidad inicial.
Entonces ahí ya tenemos la velocidad, 30t al cuadrado menos 12t al cubo. Una velocidad que va aumentando con el tiempo hasta un momento en el que el término t al cubo va a ser más predominante que el 30t al cuadrado, pero eso significa que ya la velocidad se va a volver negativa. Y en ese momento va a ser cuando el cohete va a empezar a bajar. El desplazamiento, este va a ser igual a simplemente la integral de la velocidad. Y esta cual sería igual. Pueden integrar aquí de inmediato, no es necesario que vuelvan a escribir esta integral, pero solo para orientar un poco más lo que estoy tratando de hacer, estoy integrando esta función. T al cubo por 30 dividido 3. Sí, menos 3. Más esta constante que es necesaria. Pero entonces ahora el problema sí va a cambiar un poco porque tenemos esta posición inicial. Posiblemente este cohete estaba en una plataforma y entonces son 32 pies respecto a donde está la estación de comando del cohete. Desafortunadamente en el curso de física están viendo un montón de interpretaciones y aplicaciones de estos problemas, y con vectores, que eso va a ser útil para el curso de multivariable. Entonces aquí vamos a tener que para poder satisfacer esta condición inicial, el valor de la constante tiene que ser igual a 32. Entonces, como el valor de la constante es igual a 32, vamos a tener que nuestro desplazamiento es igual a 10t al cubo menos 3t a la cuarta más 32. Creo que en las notas tengo un problema donde cambié las condiciones iniciales. Mencioné que el cohete ya va con cierta velocidad inicial, pero que su posición inicial es 0, que está a la misma altura que la estación de comando. Entonces vamos a hacer dos problemas más de integración, uno de desplazamiento y otro con una aplicación completamente diferente. Y solo voy a tratar de encontrar este otro problema. Creo que era el desplazamiento de un resorte. Vamos a ver lo que hizo este problema. Aquí está. Yo creo que ahorita tienen que hacer catapultas en alguna clase. Un resorte tiene la siguiente función de aceleración. (4 coseno t menos 3 seno t). Su posición inicial es 0. Y su velocidad inicial es de... qué bueno, porque ahorita tengo un problema con condiciones iniciales diferentes. Entonces vamos a encontrar la velocidad y desplazamiento del resorte. Entonces aquí hay este es un problema mucho más largo, pero la ventaja de conocer todas estas aplicaciones es que uno puede discriminar la información y seleccionar solo la información relevante. Esta función de aceleración es importantísima. Yo creo que si eso todo uno lo puede escribir en contexto, uno puede decir, en algunos problemas se va a poder decir que la aceleración es constante y es igual a la gravedad. Eso significa que la función de aceleración sería el valor de la gravedad menos el valor de la gravedad. Tenemos otra vez una posición inicial de 0 y una velocidad inicial de 2 metros por segundo.
Entonces ahí ya tenemos un montón de información disponible. Entonces la información que nos es dada es esta posición inicial de 0 cuando t es igual a 0. Eso es el significado de la posición inicial. La velocidad inicial es 2 y tenemos una función de aceleración. Entonces aquí tiene sentido encontrar la velocidad y el desplazamiento. Ahora hay problemas donde les dan la función de desplazamiento y uno tiene que encontrar velocidad y aceleración, entonces ahí el problema se trabaja de manera diferente. Ahí se derivaría. Y a ver, conocemos la aceleración, necesitamos encontrar, sí, el último caso que mencioné se derivaría. Si les damos el desplazamiento, con la derivada se obtiene la velocidad y con la segunda derivada se obtendría la aceleración. En este caso es un problema de integración para seguir practicando las propiedades de integrales definidas, las reglas de integración. Entonces ahorita, como pueden observar, los problemas ya se volvieron un poquito repetidos, pero esta es la idea, porque entonces así ya podemos encarar el tema de integración con regla de sustitución. La integral de... aquí es una integral indefinida. En algún momento se puede trabajar también con definida. Menos 4 coseno t menos 3 seno t de t. Y simplemente integro. Entonces esta integral sería igual a... La integral de coseno es... Sí, seno, porque la derivada de seno es coseno. Y la integral de seno... Sí, más 3 coseno del signo negativo se cancela porque la derivada de coseno es menos seno. Y una constante indeterminada. Ahora, a diferencia del otro problema, estos términos no se van a cancelar todos, más de alguno va a sobrevivir y eso va a afectar un poquito nuestra respuesta. Entonces vamos a usar, tengo que usar que la velocidad en 0 es igual a 2. Entonces cuando tenemos esto, vamos a subir. La velocidad en 0 tenemos 4 por 0. ¿Por qué es 0? Porque seno de 0 es 0. Más 3 por 1, el coseno de 0 es 1. Bueno, aquí ¿cuál sería nuestra nueva constante? Menos 3, porque si escojo menos... no, perdón, esto tengo que igualarlo a 2. Sí. Si no, vamos a tener algo completo. Igual esto es igual a menos 1. Muy bien. Si estoy contradiciendo la información. Bueno. Entonces vamos a ver aquí qué más podemos hacer. Bueno, tenemos que terminar este problema. ¿Qué es? Sí, este es el que necesito. 1, 2, 3, 4. Entonces solo voy a escribir la función de velocidad y vamos a proceder a integrar la función de velocidad para obtener el desplazamiento. 4 seno t más 3 coseno t menos 1. Muy bien, continuemos. El desplazamiento es igual a la integral de la velocidad, y esto va a ser igual a 4 seno t, estoy integrando esta expresión, más 3 coseno t menos 1 de t. Entonces esto es igual a la integral de seno es menos coseno, la integral de coseno es solo seno, y esta se vuelve t, la derivada, bueno, menos t. Ahí tengo que agregar la constante. Entonces ahora solo tengo que usar la información de que la posición inicial es 0, que está aquí en esta parte del problema. Entonces este término se vuelve menos 4
este se vuelve más 0, este se vuelve más 0, este se vuelve igual a c, y todo esto es igual a 0. Entonces aquí obtengo que el valor de la constante despejando para el valor de la constante es igual a 4. Entonces con esto ya obtengo también el desplazamiento. Como pueden ver, podemos hacer un montón con integración. Y todavía ni siquiera hemos visto las aplicaciones en particular que van a estar en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Cuando miremos esto, ya todo esto se va a volver aplicaciones y aplicaciones, y lo más difícil no va a ser resolver la integral, sino plantear los problemas. Entonces, el último problema que tengo planeado presentar hoy es este. Yo creo que después de este otra vez voy a insistir con el punto de integrales de funciones pares e impares. Ahora, que esto no es que sea una escuela simpática, es simplemente como se conoce un grupo de manatís. Es una escuela, es como una escuela de pescados. No es que haya una escuela para manatís. Yo creo que no sé si el área protegida se llama Dari Rivera o sí. Sí, es en el biotopo, porque yo creo que tienen un centro donde están conservando la población de manatís. Están avanzando. Sí, ellos de por sí son muy mansos, son un poco, digamos, ingenuos. Entonces, si pasan una lancha o algo, el manatí, en vez de huirle a la lancha, se acerca a la lancha, así como que no hay que enseñarles a que se alejen de las lanchas. O a las personas que no. Sobre todo a las personas. Entonces, Aites es una especie que está, no sé si en peligro de extinción o solo amenazada, pero en todo caso amenazada. Bueno. Todavía no. Todavía no. Entonces, digamos, ahorita por eso es que hay una población que ahorita la tienen en este biotopo. Obviamente esta no es la tasa de crecimiento de la población de manatís. Eso es algo que uno tendría que investigar. Entonces lo que queremos averiguar ahorita es que queremos encontrar el cambio en neto, sí, en su población durante los primeros 16 años. Entonces no sé cuándo, cuándo fue fundado este biotopo, pero en todo caso lo que queremos ver, en qué tanto aumentó la población de manatís durante los primeros 16 años. ¿Cómo podemos resolver este problema? Sí, y que a una derivada o una integral. Sí, pues simplemente lo que necesito calcular es la integral de la razón de cambio de 0 a 16. Y luego sustituyo esto por 0 a 16, 5 por t a la 3 medios dt. Entonces, como pueden ver, este problema no es complicado. ¿Cuál es la integral de esta función? 5. Sí. ¿Por qué puso p' de t? Porque es una razón de cambio. Es una... ya. Sí, si hace uno integra la población, ahí no sé qué se puede obtener con una integral de población. Aquí más que todo lo que estamos integrando es una razón de cambio. Con una altura a lo largo de un cambio en X, posiblemente uno pueda encontrar un área, pero integrar una población, si no le miro mucho sentido. Es bien chiquita, es los años más el 1.21% partido ese mismo número de años. Uy, sí es una tasa de crecimiento muy baja. Ajá, dice que como su periodo de embarazo, por decirlo, son de 13 meses. Entonces yo creo que este problema, para cuando tenga que dar el curso de cálculo integral, va a estar actualizado, porque ahorita van a ver que la respuesta que me va a dar es una respuesta muy alta. Si fuera así, yo creo que ya ni estarían amenazados de extinción. Entonces aquí simplemente aumento la potencia en 1, divido por la potencia, 5 dividido 5 medios es 2,
Y esta respuesta sería 2 por 16 a la 5 medios. Entonces obviamente la población de manatíes aumentó, pero en cuánto, bueno, esto sería un 4 al cuadrado por 5 medios. Entonces esto es 2 por 4 a la 5, 4 a la 5 creo que es 16, 64, 256, yo creo que es 1024 esto, si mal no estoy. Entonces dudo mucho que durante 16 años esta población cambie en 2048, más con ese periodo de gestación de 13 meses. Pero bueno, desconozco también cuántos manatíes hay, pero en todo caso, como este es un problema, digamos, más que todo de aplicación y que es otro contexto diferente, pero aún así podemos encontrar un cambio neto solo integrando la razón de cambio. Podemos encontrar que durante los primeros 16 años la población aumentó en 2048. Entonces digamos esto, manatíes. Entonces como pueden ver, ahorita hicimos un montón. Quiero continuar con solo con unos problemas de funciones pares e impares. Aquí el otro martes nos enfocamos solo en la regla de sustitución. El libro tiene esas propiedades de funciones pares e impares en la sección 5.5, pero es porque trata de mostrar por medio de esa regla por qué esas integrales son 0 y el doble de una si la función es par. Entonces ahorita solo voy a hacer una como especie de comprobación de lectura, función impar. Para la función impar tenemos que comprobar de que f de menos x sí salió 2048. Sí. Yo no, 2 a la, una vez lo reduje una vez de 2 con potencia 2. Ah, nítido. Sí, me gusta así. Ahora para un examen corto pueden dejar la respuesta como 2 por 16 a la 5 medios. Lo interesante es más que todo que puedan... 2 a la 11. Nítido. Lujo. Entonces digamos la función impar tiene esta fórmula, pero también tiene una gráfica donde si tienen un comportamiento así para los valores positivos de x, esta gráfica se va a ver reflejada respecto al eje x. Entonces esta sería una función impar. Vamos a subir esto un poquito más. ¿Ese no sería reflejo respecto al origen? Sí, reflejo respecto al origen. Sí, para ser más correctos es reflejo respecto al origen. Sí, porque aquí está el origen y simplemente rotamos esto. Y ya cuando lo rotamos tiene esta como imagen de espejo. Muy bien, entonces ahí está. ¿Qué pasaría si queremos encontrar esta integral? ¿Cuál sería el valor de la integral de esta función si este límite es menos a y este límite es a? O esto no lo hemos visto en esta sección. Sí, sería 0. Sí, es 0 porque las áreas se cancelan. Esta área azul se cancela con esta roja y esta otra se cancela con esta. Con el dibujo no es exacto, pero como tenemos la propiedad de función impar, nos amparamos de esta propiedad. Se cancelan las áreas. Entonces esta propiedad es bastante útil porque van a haber varios problemas de integrales definidas donde o la integral no se puede evaluar de manera exacta, o la integral es bastante difícil de evaluar y uno simplemente dice, no, aquí esta es función impar y ya con eso uno termina el problema. Y no es necesario realizar toda la integración, es una propiedad que se aplica a la función siempre y cuando sea par. Y vamos a escribir la función par. Esta no es tan poderosa como la de la función impar, pero ayuda un poco. Porque los límites de integración se facilitan de manera
significativas y uno de ellos es 0. Entonces tenemos esta función par. F de menos x es igual a f de x. Entonces aquí sí es una simetría respecto al eje y. Entonces esto significa que cualquier comportamiento que tenga aquí lo voy a replicar en cuando x es igual a los números negativos. Entonces aquí tengo que graficar como una especie de bigote. Muy bien. Entonces otra vez tenemos la misma historia. Esta propiedad es tan útil que incluso hay algunos problemas donde tratan de complementar el valor de la integral a una integral de menos a y ya solo se quedan evaluando la diferencia. Entonces esto es y es igual a f de x. Y aquí, ¿qué podemos observar con el valor de esta integral? A ver, creo que es menos a. Ya me está adelantando. Esta área es igual a la otra, se multiplica por 2. Ajá. Entonces, en vez de calcular toda esta integral, simplemente duplicamos el resultado de la integral de 0 a de f de x de x. Entonces, vamos a hacer unos cuantos problemas de estas funciones pares e impares. ¿Dónde están estos problemas? Ah, aquí están, aquí están. Voy a poner aquí un seno de... Esta es una integral que eventualmente vamos a poder evaluar, pero ahorita digamos qué podemos hacer para resolver esta integral solo con ver la función. Seno es impar. Perdón, eso sería 0, solo porque estamos integrando, los límites de integración son el mismo, pero igual voy a incluir un problema así que ese va a ser un problema capcioso. Ahorita más que todo estoy integrando de menos pi sextos a pi sextos. Entonces seno es impar. Impar por impar por impar va a ser una función impar. Entonces quiere decir que este seno al cubo también es impar. Sí, es 0. Pero si aquí tengo otro problema capcioso, ya que estamos hablando de esta creo que también la vamos a poder evaluar, pero esta función desafortunadamente es par, entonces no podemos usar esta propiedad, la de que la integral es igual a 0. ¿Sería menos 9pi a 9pi? Bueno, aquí solo lo puse de 9 a pi a 9 pi porque precisamente preguntaron de que con la anterior, la que tenía el problema original, la respuesta era 0, no tanto porque la función era impar, sino porque el límite de integración superior era igual al inferior. Entonces aquí esta va a ser igual a 0, no porque la función sea impar, sí, sino porque a es igual a b. Entonces aquí como que estuviéramos tratando de encontrar el área de una línea. El área de una línea es simplemente 0. Entonces por eso es que agregué este problema de paréntesis. Y es un problema un poco capcioso. Hay otros problemas. Esta también la vamos a poder integrar sin ningún problema. Y la vamos a poder integrar ya el martes. Si quieren ver hoy cómo se integra, la podemos hacer solo para motivar la clase del martes. ¿Cuál sería la integral de tangente de x? Si tenemos... perdón, otra vez estoy escribiendo. Era un logaritmo. Sí. Logaritmo secante más tangente. Ajá, logaritmo, sí, o sea, podemos hacerlo de esa forma. Bueno, ahí solo sería logaritmo de secante. Sí, es impar, es impar. Entonces, por si en algún momento caen en esta integral, la pueden hacer, no hay ningún problema. Logaritmo de secante de pi sobre 9 menos logaritmo de secante de menos pi sobre 9. Ahora, secante es una función par, entonces esto en realidad lo podemos escribir como un más, menos y menos, que un número restado por el mismo número es igual a 0. Entonces esa es una forma como pueden hacerlo. La otra forma es,
simplemente decir que esto es 0 porque tangente es impar. Muy bien. Entonces ahorita vamos a hacer esta última, que este va a ser un problema zoom. ¿Sí? Porque había puesto logaritmo natural. Ah, eso lo voy a explicar ahorita, porque yo creo que ahorita ya puedo empezar a motivar cómo saqué esta derivada. Solo voy a hacer este último problema, y que es otro problema un poco capcioso con respuesta relativamente rápida. Y porque la función es impar. Esta función cuesta ver más que es impar, pero como podemos observar, tangente hiperbólico es impar. La función que tenemos aquí va a ser una función par en el denominador, y si tenemos una función impar dividida una par, esto va a ser impar. Pero a solicitud popular vamos a hacer un último problema, que este es un problema que lo vamos a estar viendo la otra semana, pero yo creo que ya lo podemos hacer. ¿Cuál es la integral de tangente de x? Ahorita la forma como se resuelve este problema, muchos de estos problemas reescribimos las funciones, y ahorita vamos a hacer una técnica de sustitución. Podemos observar de que la derivada de coseno es menos seno. Entonces lo que voy a proponer es que voy a decir que sea u, una nueva variable de integración, igual a coseno. Pero entonces el problema es que aquí tendría seno de x dividido u por dx. Entonces lo que uno generalmente hace es que uno calcula el diferencial de u. Entonces esto es igual a menos seno de x dx. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sustituir seno de x por du. Entonces vamos a tener que menos du es igual a seno de x dx. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Ahorita van a observar que esta integral en realidad es una integral que conocía, solo que con variables cambiadas. La ventaja de esta nueva forma, de esta sustitución, es que aquí podemos identificar claramente cuál es la integral de esta función. Menos logaritmo del valor absoluto de u más c. Y luego sustituimos u por coseno. Y esto es todo. Entonces, como pueden ver, la regla de sustitución no es complicada. Lo más difícil va a ser proponer la sustitución. Ahora, para cápsula informativa, ¿por qué estoy escribiendo aquí secante y aquí tengo menos logaritmo de coseno? Estos son más que todo por propiedades integrales. Pueden usar esta o pueden usar esta otra, las dos son correctas. Pero si por ejemplo quieren reescribir el menos logaritmo de coseno, usando propiedades de exponentes, esto es logaritmo de coseno de x a la menos 1. Eso es igual al logaritmo de 1 sobre coseno. Pero ¿qué función trigonométrica es igual a 1 sobre coseno? Sí, entonces esto es todo. Entonces en algunas integrales, para escribirse de una forma un poco más fácil de trabajar, hacen estas pequeñas propiedades de logaritmos, porque es un poco más fácil trabajar con logaritmo de secante que con menos logaritmo de coseno, pero eso no altera nada. De cierta forma prefiero el menos logaritmo de coseno, porque para encontrar los valores de secante uno tiene que pensar en reversa, dividiendo todo. Entonces yo me quedaría con menos logaritmo de coseno. Entonces muchas gracias. Ahorita si tienen alguna pregunta en particular la puedo llevar a cabo. ¿Ya tuviste los resultados? Sí. ¿Y los estudiantes van a ver por medio de Google Drive o una hoja de Excel o solo en mi hoja? Lo pueden ver los resultados que yo subí. En New se puede ver ahí cuando solo en New, pero no hay una hoja de Excel. ¿En serio? ¿Sí lo pueden ver en New? Sí, es mejor. Sí, porque Javier está trabajando con que los resultados los pueden ver en una hoja de Excel. Ok, gracias.
¿Qué problemas estuviste trabajando? Aquí no están. Pero los que te mando por correo, unos sí. Que eran de 51. Miremos, porque aquí tengo el libro. Vamos a ver.